el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho. Les dice Jesús a los apóstoles cuando han confesado su mesianismo, su divinidad. Él es el Rey esperado, pero Él no quiere llegar a la realeza por el éxito, por los honores, por los modos mundanos, sino que Él va a conquistar su realeza por la muerte en cruz. Él es Dios y por eso ya es Rey, pero quiere conquistarnos del tirano que nos tenía sometidos, que es Satanás, por la fuerza de la cruz, por la sangre redentora. Por eso quiere que no vayan diciéndolo, para que no se confunda la gente en el modo, y les afirma: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Hay vocaciones especialmente unidas a esta llamada del Señor, de algún modo todos, pero hoy celebramos a un santo que especialmente se le llamó a estar configurado con Cristo crucificado, que es el Padre Pío, Santo Padre Pío. El Santo Padre Pío es un signo sobrenatural en medio de un mundo que ya quiere vivir solo de tejas para abajo. Es una providencia hermosísima su vida entera. Un estigmatizado en medio de un mundo ya tremendamente racionalista, en la que nos cuesta muchísimo ver lo sobrenatural. Es verdad que uno no ha de estar buscando continuamente lo extraordinario, lo sobrenatural, porque tenemos que vivir habitualmente en Nazaret, pero un mundo en el que se rechaza lo sobrenatural, la providencia quiso traer a un hombre que vivió continuamente manando de sus llagas la sangre. Los médicos no entendían cómo podía vivir continuamente manando de su costado sangre, de sus llagas sangre. Es un crucificado, es un signo sobrenatural en medio de un mundo que no quiere lo sobrenatural. Y por eso también sufrió mucho. El Padre Pío tiene una ofrenda especial por la Iglesia. En un momento después de, especialmente, todo el concilio, toda la situación que se vivió alrededor, el concilio es una maravilla, pero ya es toda la revolución del 68, la revolución sexual y toda esta ideología que es proterva contra Dios y que está en todo el entorno del Concilio Vaticano II. Ya digo que el concilio es maravilloso, pero todo ese concilio, todo ese espíritu malentendido del concilio, no el verdadero espíritu del concilio, que es el Espíritu Santo, está como contra la Iglesia, contra la fe, ¿no? Burlándose de todo lo sobrenatural, pues un signo sobrenatural. Y él, digo que padece especialmente y se ofrece especialmente por la Iglesia y por los sacerdotes. Fijaros que él, desde niño, que tiene apariciones del ángel de la guarda, que tiene apariciones de San Miguel, de la Virgen, desde el principio hay una aparición de Satanás que se le aparece vestido de sacerdote, de su director espiritual. Y viene un muchacho joven, que es el que le deja pasar a la iglesia o le deja volver del colegio. Ese muchacho joven es su ángel de la guarda. Él creía que todo el mundo lo veía, porque él tiene esa vida sobrenatural desde el principio. Pero fijaros ese detalle, se le aparece Satanás vestido de un sacerdote. Va a ser su dolor que el que está llamado a ayudarle, que es un sacerdote, Satanás se vista de sacerdote. Después lo mandan a estudiar con 9 añitos y él es incapaz de estudiar nada. No puede estudiar nada. Y cuando su madre le dice: ¿pero por qué no puedes estudiar? ¿Qué te pasa? Y él decía: es que mi corazón está cerrado al maestro. El maestro tiene corazón malo. Luego se supo que el maestro era un sacerdote secularizado que estaba viviendo con una mujer y estaba viviendo en pecado. No podía abrir ese corazón. Todo esto hace sufrir enormemente al Padre Pío y él hace una ofrenda muy especial por la Iglesia, por los sacerdotes. Fijaros qué bonito como lo dice él. Dice: desde hace tiempo siento la necesidad de ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio, que vierta sobre mí los castigos que están preparados para ellos. Deseo hacer este ofrecimiento al Señor con el permiso de usted, le escribe al director espiritual. Toda víctima al final será víctima del amor misericordioso, pero él lo entiende generosamente así. Él lo hace por amor. Es precioso los textos de amor al crucificado. Dice él: el Viernes Santo estaba aún en la cama
cuando Jesús se me apareció en un estado lastimoso y desfigurado. Me mostró un gran número de sacerdotes infieles, algunos celebrando, otros preparándose. Le pregunté por qué sufría tanto, apartándose de aquella multitud de sacerdotes. Con una expresión de disgusto en su rostro exclamó Jesús: «Carniceros». Y mirándome dijo: «Hijo mío, no creas que mi agonía duró solamente 3 horas, no. Estaré en agonía hasta el fin del mundo. Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que dormirse. Mi alma está buscando unas gotas de piedad humana». Esto le revela el Señor. Unas gotas de piedad humana está pidiendo Jesús. Y le duele especialmente sacerdotes que están celebrando mal. ¿Por qué se lo comunica el Señor a él? Porque le pide que Él sea otro Cristo que repara todas las ofensas de tantos sacerdotes. Ahora hemos visto, ¿no?, que hay mucha mentira, que hay mucha calumnia, que enseguida se saca la noticia de un sacerdote que ha caído, ¿no? El Papa dice: son como los aviones, nunca se habla de ellos, pero cuando cae uno todos hablan de ellos, ¿no? Pero es verdad que se nos metió esa secularización de los años 60, la revolución sexual, parecía que daba igual, y en vez de beber de la fuente que es el corazón de Cristo, pues viendo la tele, dejándonos mundanizar, y eso nos ha hecho mucho daño. No porque el celibato haga daño, sino porque la mundanidad hace daño. La consagración virginal a Cristo es un regalo inmenso. Es muy hermoso ir recorriendo la vida de este santo y cómo pues, nos ayuda enormemente. Fijaros que él también tiene un don profético para anunciar lo que va a pasarle al mundo y para anunciar lo que va a pasar a personas concretas. Por ejemplo, dice que le dijo a uno de los monseñores del Vaticano, dice: «Di al arzobispo que después de este papa será papa, que se prepare. No es una bendición, sino un río desbordado». Le anunció a San Juan XXIII, ¿no?, que sería el futuro papa Pablo VI, le anunció a él un río desbordado. Cuando uno ve el martirio que tuvo que sufrir Pablo VI por escribir la Humane Vitae o el Credo del Pueblo de Dios, ¿no?, por la defensa de la fe católica, pues te quedas realmente sorprendido, ¿no? ¿Y qué nos pide el Padre Pío? Porque uno dice, bueno, pues un sacerdote santo que se ofrece por la Iglesia. Ya, pero nos pide que nosotros también lo hagamos cada mañana, ¿no?, en el santo sacrificio del altar por la redención del mundo. Le preguntaba a Cleonís, que es su hija espiritual: «Padre, ¿qué es lo que usted vive y siente en cada una de sus misas?». Dice él: «Todo lo que Jesús sufrió en su pasión, yo también lo sufro en lo que es posible a una criatura humana, y no por mis méritos, sino por pura gracia y por su sola bondad. Es una misericordia intensa y externa, interna y externa, todo un incendio, una fusión». Y dice Cleonís: «¿Pero el ruido que hacen tantos fieles no le molesta?». Y responde: «Hija mía, ¿y en el Calvario no había gritos, blasfemias, estruendos, amenazas? Era un estrépito, pero los fieles debéis asistir a misa con los mismos sentimientos de la Virgen María y de San Juan, sentimientos de compasión, de veneración y de amor». Él revivía la pasión en cada Eucaristía, en cada consagración moría místicamente para resucitar en la comunión. Era un misterio de la pasión del Señor en vivo. Y los fieles les ayudaba mucho el verle celebrar. Pero a todos los fieles, nos dice el Padre Pío, vivid cada misa como el Calvario, con los mismos sentimientos de la Virgen y de San Juan, porque es lo que realmente ocurre. Y esto hacerlo por la Iglesia, por los sacerdotes. Vamos a pedirle al Padre Pío que nos enseñe desde el cielo, que nos haga ser también nosotros víctima viva del amor misericordioso, ofrenda por la salvación del mundo, por los sacerdotes y por la Iglesia.